Llegamos a la motoposada del fin del mundo en Río Grande para pasar nuestras últimas horas del lado argentino de Tierra del Fuego. Hola gente, buen día. Estamos en nuestro último día en Tierra del Fuego. Río Grande es un paso obligado para quienes visitan Ushuaia por tierra. Si te quedas viendo nuestro video, te contamos un poco de qué se trata la motoposada del fin del mundo, ya que es un lugar con muchísimas particularidades. Porque bueno, cuando abrió en el 2018, después de eso le vino la pandemia. Así que los primeros años fueron más complicados. Buenísimo, acá estamos un poquito trabajando con la compu. Tiene una ubicación estratégica, o sea, hoy nos levantamos con el sonido del mar. O sea, está al lado del mar Atlántico Sur. Y bueno, en una ubicación muy buena de Río Grande. Y hay varios amigos acá. Lo vimos al amigo Luquitas, Steven, de Colombia, que lo vimos allá en Ushuaia. Río Grande es la ciudad con mayor población de toda Tierra del Fuego, nucleando más del 50% de la población urbana total de toda la isla. Decía acá el dueño que tuvo que cambiar todos los vidrios que daban contra el mar por placas de policarbonato porque el mar, que ahora la está abajo, dio el agua contra las ventanas y le rompió los vidrios. Es que como toda ciudad costera, se encuentra cara a cara con una de las consecuencias inminentes del cambio climático: el aumento del nivel del mar. Toma la CAM para seguir desarrollando la cuestión del amor y llegar hasta Miller. El viajero. Loco. Este me lo hizo mi vieja. Porque la funda de esto sale lo mismo que sale el instrumento. Me imagino. La funda. Y vino desde Buenos Aires, pasó por lluvia, viento, noche, una vez casi se me vuela. Yo vengo de Derqui, de Buenos Aires. Sería zona norte, provincia, para el lado de arriba, ¿viste? Yo toco para pasar el tiempo, un poco de rock. Está en la máquina, en la zanela, loco. Con la Zanelita en la Patagonia. Y esta tiene, en realidad la saqué con 1500 kilómetros de allá de 2011, 13 litros y medio con la reserva. Y hoy, si Dios quiere, llegamos a Ushuaia. No llegamos. Ahora estoy recién levantado. Si la música es el transporte que te hace viajar sin moverte, entonces vale doble el viaje si estás en movimiento con la música como equipaje. Y cuando esos puntos se conjugan, florecen sin duda momentos que quedan guardados para siempre en la retina, en los oídos y en el alma. Acá está la tora. Descansando. Miren el fogonero que está armando. Con parrilla y todo, con forma de bajo. Para que se junte la gente. ¿Parchando? Acá vulcanizando neumáticos. Esto es un tractor, ¿no? ¿Qué es? Una goma de... Estaba rota acá, la vulcanizamos y ahora le voy a pegar el parche. Este es mi oficio original, 55 años. Trabajando de gomero. Ahora soy qué sé yo, la gomería es un trabajo duro, viste, que en realidad no muy bien visto, pero cuando vos haces un trabajo tenés que ser el mejor, si no, no lo hagas. El consejo que por ahí le doy a la gente joven, digo, no hagas un trabajo que no te gusta, porque yo me levantaba a las 8 y cuenta que iba al laboratorio. Ya voy para los 71, mira cómo... Tenés que ser feliz, si no,
no sirve. Así que si vas a trabajar contramano, no trabajes. Y ahora encontré esto que bueno, a mí me gusta. Si bien estaba un poco al principio, viste que vos decís los moteros que tienen fama, viste, pero nunca pasó nada, está todo bien, 10 aventuras por día tenés, y bueno, y acá estamos. Firme. Sí, acá sí, acá tenemos eléctrica, carpintería, hacemos puertas, ventanas, reparamos goma, comida y cerveza artesanal. Cerveza artesanal, sí. Miguel es el anfitrión de la motoposada del fin del mundo. Multifacético y en constante movimiento, pasó de su oficio de gomero a crear con sus propias manos la motoposada. Fabrica también su propia cerveza y además es piloto de avión. Nosotros somos, toda la familia somos pilotos. Hijos, padres, hijos, tíos, sobrinos. Tengo un hijo que es piloto comercial, bombero. Yo soy privado nada más. Por ahí viene la onda de la aeronáutica y de Malvinas. Y acá, como es la capital nacional de la vigilia, se vive, se respira Malvinas. Y la ciudad netamente malvinera. De acá salían los aviones, de acá se hizo la primera vigilia, se hizo acá en Río Grande. Arrancó un excombatiente con un tambor solo, haciendo fuego, después vinieron creo que 2 más ese día y hoy somos miles. Fue toda una generación que se murió, que la mandaron digamos así, al muere. O sea, no fueron a combatir los soldados con experiencia ni nada, fue la primera clase de los 18 años. Pibe que prácticamente no habían estado nunca solos, lo mandaron a la guerra. Esa hay que hacerlo saber y que no pase nunca más. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por ocuparte y por difundir un poco alguna cosa que mejore en este país de acá en adelante. No sé, es muy difícil. Gracias. Ay, bueno. Nos vamos de la motoposada del fin del mundo. Nos vemos. Hasta la próxima. Mira que esa moto. Sí, tremendo. Nos estamos yendo al supermercado a proveernos un poquito porque nos vamos para Chile, donde nuestra moneda no vale nada. Bueno, acá llegamos al paso fronterizo de San Sebastián. Tenemos que cruzar a Chile. Todo esto está... acá no está el chofer, a ver. Atrás de esta, a ver. Bueno. Hace fresco, son las 6:20 de la tarde. Ya el sol está bajando. Se pone fresquita la cosa. Bueno, esta es la última estación de servicio que tenemos al lado de Argentina para cargar a precio litro argentino. Así que la idea es llegar hoy a hacer noche en Cerro Sombrero, ¿no? Acá por la ruta al lado de Chile hay refugios para los viajeros. Así que vamos a ver si conseguimos uno. Bueno, ya hicimos la salida de Argentina y estamos... Y fue rápido, la verdad, la salida de Argentina. Ahora tenemos a 12 kilómetros la entrada a Chile. Seguimos dentro de lo que se denomina la Isla Grande Tierra del Fuego. Está partida más o menos a la mitad. De un lado es argentino, del otro lado es territorio chileno. Por eso es que sí o sí, para venir por tierra a Ushuaia, tenés que sí o sí pasar por Chile. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Mañana sí o sí tenemos que llegar a Punta Arenas, hacer alguna, por ejemplo, cambiar la cubierta de la moto, la de atrás, y salir para Puerto Natales. Se siente frío un poquito, ¿no?
Ah, pero esto. Cada cerveza que tenemos nosotros lleva el nombre de una fragata. Son 3 fragatas. Para que los botellos la pasen bien Para que y la algunos pasen. amigos. Hermoso, excelente. Ahora la vamos a probar.